corresponde, en la experiencia de estas personas, pues son los aborígenes, ¿no? Y la segunda idea para concluir es que los aborígenes gozan de mayor productividad por menor costo. Es una noción. No, no es por menor costo, mayor productividad por el mismo costo. Por el mismo costo. Sí. Es una noción que para ustedes, que van a decidir en qué ámbitos reducir costos, a qué cuentas del diario gasto de sus restaurantes puede influir, porque en algunos restaurantes, de manera equivocada, en las temporadas bajas lo que hacen es disminuir el personal, prescindir de algunas personas, reducir la planilla, cuando en realidad podrían estar ahorrando, disminuyendo costos en otras áreas, y el personal mantenerlo para no hacer que pase a formar parte de este índice de rotación de personal que tanto aqueja a la hotelería en destinos como el nuestro. No es solamente aquí en Panamá. Yo tengo egresados de su misma carrera de hace 5 años que están ya como supervisores de sala o jefes de turno en una cocina en el principal destino turístico de mi país en este momento, que es Cancún y sus aledaños, Playa del Carmen, Cozumel, y el problema es el mismo. Duran 3 meses y se van. Abren un nuevo hotel y ya están ahí todos formados porque este me va a dar más propina, este está de moda y me va a pagar más, está más cerca donde yo vivo, es menos costoso vivir cerca de ese hotel, me dan transporte, me dan comida, me dan uniforme. O sea, el problema de la rotación de personal, indistintamente de si el personal es o no aborigen, está en todos los destinos turísticos de moda. Lo que te garantiza el emplear personas empíricas de la capacidad manual y visual de un aborigen es que van a mantener la productividad al mismo costo, pero van a mantener la productividad. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿de dónde consideran que proviene la pasión por la cocina de estas personas? Si es que han notado que ellos son apasionados de la cocina. Yo primero, ok. Los apuntes que ya había hecho, pues vuelvo a la número 1. La cultura de ellos es muy arriesgada familiarmente. Ya ellos vienen con eso hacia nuestra ciudad. Pero aparte de eso, o sea, en la vida todo hay una historia, ¿no? Y la historia de ellos al comienzo de lo que fue la llegada de los americanos hacia nuestro istmo panameño, después de la construcción del canal, pues ellos fueron los únicos que se les abrió las puertas a las áreas revertidas. ¿Quién sabe por qué? Pero fueron los primeros en que, o fueron los únicos que se dieron la oportunidad de pasar las áreas revertidas. Lógicamente, en esos tiempos comenzaron entonces a explotarse mucho los restaurantes de ese lado, tanto la comida rápida como la comida normalmente americana de lo que eran las bases militares. Me recuerdo porque mi papá trabajó toda una vida con el gobierno americano y lo que tú veías en la cocina eran los indígenas. Cuando llegaban estos grandes cocineros americanos, pues, o los soldados que eran los que cocinaban, pues se les dio la oportunidad a ellos de cocinar aquí. Y de ahí donde comienza toda esta revolución indígena en la cocina, porque los americanos le dieron esa oportunidad a ellos y la supieron aprovechar. Y supieron aprenderse esos platos americanos o las comidas rápidas que ellos hacían. Y luego comenzaron a abrirse los diferentes hoteles en la ciudad. Estamos hablando de hoteles viejos, que sería el Marriott, que ahora mismo, ¿qué queda ahí? El Sheraton, el Soloy, que era muy concurrido en ese tiempo, más por los soldados americanos, y ellos también entran a esas cocinas de este lado de acá. Y siempre fue el empeño, o sea, ya ellos vienen con ese arte, esas ganas de hacer cosas nuevas. Ellos prefieren trabajar 1000 veces en una cocina que arriesgarse poniendo el lujo o estos trabajos muy pesados que eran en el área del canal. Tú ves muy poca gente indígena trabajando para esa industria y los ves trabajando en el área de restaurante. Eso viene por mi historia. Gracias. No sé si la palabra pasión es la adecuada. Yo creo que sí les gusta, les encanta lo que hacen, pero creo que es porque se identifican mucho con la cultura de ellos. El manejo de los productos frescos, el comer, el ofrecer,
que no es tanto la fuerza física, sino un poco más de fineza. Es un trabajo mucho más manual, pero de puras manos, no tanto de hacer un esfuerzo como en construcción, como si fueran carpinteros donde tienen que hacer esfuerzos más fuertes, sino realmente ya son más finos. Por eso en general cocina, panadería, pero saloneros no tanto, porque son más, ya es un contacto mucho más como más directo. Yo veo que ya les gusta trabajar más bien con la mano. No me acuerdo si fue Natalia o Paula que dijo de la ¿cómo se llama? La artesanía que hacen, que puede ser esto. La palabra pasión no sé, porque pasión en general buscas más, y siento que ellos sí llega un momento se conforman un poquito con lo que tienen, como que sí van a absorber todo lo que uno les enseña, pero no sé si van a tener ese interés por buscar más. Yo es lo que he notado, sobre todo en hoteles, donde he trabajado más, es lo que he notado. Llega un momento como que ya se conforman con lo que hay. Si se les exige más, van a ir por más. Pero si no se les exige, como que se van a pegar a lo que saben. ¿Okay? Si hay una tarea que toma tanto tiempo, va a llegar un momento de 2 horas, lo van a pasar a 1 hora y media. Pero si uno les dice, la puedes hacer en 1 hora y te va a sobrar 1 hora para hacer otra cosa, no lo van a buscar por sí solos, a menos que le digas, tienes 1 hora para hacer esto y en la hora que te queda vas a hacer eso. Pero si les dices, ok, tienes 2 horas, creo que el tiempo que les queda no lo van a aprovechar. Por eso la palabra pasión no sé si es la adecuada. Sin embargo, sí son aplicados, sí trabajan muy bien y no hacen el trabajo mal hecho. Eso sí hay que reconocer. Gracias, Jerry. Yo voy a englobar las dos cosas. Indudablemente hay algo de tradición en lo que hacen. Absorbieron mucho de los gringos, de los norteamericanos, precisamente porque ellos tenían paso expedito. Si se van un poco a la historia, hubo una revolución en su entorno, que fue la revolución Thule. Se los dejo para que investiguen. Y entonces ellos tenían el paso expedito hacia la zona del canal y aprendieron cierta, ¿cómo le digo? Ciertas preparaciones que le agradaban a los gringos. Ellos tienen muy marcada su tipo de comida. O sea, el pescado, el sancocho, el coco, el plátano, ¿verdad? Eso es su comida básica. Indudablemente han sido influenciados por la comida de la cual también tuvo influencia Panamá en algún momento determinado, o los mestizos, por decirlo de alguna manera, con respecto al arroz. Pero también adquirieron todas esas situaciones, recetas o comida que el personal que trabajaba en el canal, el personal de los soldados, etcétera, ¿verdad? Iban trayendo porque tenían productos que aquí no se conocían, ¿no? Y fueron adaptando su parte tradicional y llevándola, esa parte tradicional la unieron con las cuestiones que venían de modo foráneo, que venían de fuera, las adaptaron, empezaron a trabajar con eso y aprender. Estoy de acuerdo con Patrick en lo de que no es pasión. O sea, le enseñas algo, él lo hace. Puede pasar, o sea, ¿tú te imaginas que tú te 25 años haciendo ensalada? ¿Verdad? Yo conocí una persona que tenía 25 años haciendo ensalada, precisamente en un cuna. Claro, bien más práctico, pero era 10 o 12 tipos de ensaladas. Si ya le metías otra cosa, entonces el tipo no cuestionaba, la hacía, pero
era como que no le gustaba porque yo estoy acostumbrado a hacer estas ensaladas que tengo aquí todos los santos días del mundo. Pero pasar 25 años haciendo lo mismo no creo que sea fácil, ¿verdad? Sino que simplemente se convierte para ellos como en una tradición, es lo que hago todos los días del mundo y ahí hasta que me muera. Entonces eso no es pasión, es simplemente costumbre. Su entorno lo lleva a eso y con eso continúa hasta el día que se muera. Gracias, chef.